La mañana del 23 de abril de 1934 no parecía distinta a otra en la Ciudad de México. David Heredia, gendarme de la policía capitalina, había terminado su jornada nocturna y se dirigió al número 80 de la calle Patriotismo, en los rumbos de Tacubaya, donde vivía con su madre Juana, su hermana Estela y su novia Teresa, quienes además atendían una pequeña peluquería llamada La Flor de Oaxaca. Eran las 7 de la mañana. Se le hizo extraño que las puertas estuvieran cerradas. Por lo regular, a esa hora, las tres mujeres ya estaban de aquí para allá con sus actividades cotidianas. Así que tocó con fuerza por varios minutos, pero no obtuvo respuesta. El joven gendarme se preocupó y a empujones y patadas voló los candados de la puerta. No imaginó que al hacerlo se adentraría en otra dimensión, la del horror. Al ingresar a la peluquería, varias manchas de sangre en el piso llamaron su atención. El rastro rojo provenía de la pequeña habitación donde moraba con las tres mujeres. Ya no podía tener duda. Algo terrible había pasado. Con el corazón sobresaltado, entró y vio la macabra escena. Teresa, su novia ensangrentada y semidesnuda sobre la cama. Su madre Juana y hermana Estela en el suelo. Ambas en sendos charcos de sangre, golpeadas y con heridas horrendas causadas por un puñal o navaja. Muebles y objetos estaban revueltos. Las manchas y coágulos de sangre teñían de rojo la habitación. Quiso gritar y a la vez vomitar, pero se reprimió y enloquecido salió con el pequeño Leonardo, quien también había visto la espantosa escena del crimen. Ya en la calle, David pidió ayuda a un policía, que de inmediato dio aviso a la 11ª delegación. En cuestión de minutos, el número 80 de la calle Patriotismo se atiborró de autoridades policíacas y de curiosos que no daban crédito a la tragedia ocurrida a mujeres tan buenas. Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro de la 11ª delegación, en la calle de Revillagigedo, en el centro de la Ciudad de México. Mientras, a bordo de una patrulla y destrozado por perder a su familia, el gendarme David Heredia y el niño Leonardo fueron conducidos también a la delegación para rendir su declaración ante la agente del Ministerio Público. De camino, y repentinamente, una pregunta le surgió al gendarme. ¿Dónde estaba Santiago, su amigo y novio de su hermana, y quien también trabajaba con ellos en la peluquería? El dictamen de los forenses sobre las heridas que registraron las tres mujeres estableció que la señora Juana recibió 15 puñaladas, su hija Estela 17 y Teresa 22, la mayoría en sus cuellos. Además, Juana y Estela tenían golpes en el cráneo, provocados seguramente por un barretón que se encontró en la escena y el cual estaba manchado de sangre. Otro detalle que llamó la atención de los detectives fue que Teresa tenía una cortada que le prolongó la comisura de los labios, además de que, al igual que la señora Juana, tenía heridas en las manos y dedos, causadas, seguramente, al tratar de defenderse de su despiadado asesino. Los agentes policíacos también hallaron un cuchillo de los llamados fileteros, una navaja y una hoja mellada del lado del filo, la cual se rompió al atacar a alguna de las víctimas. Encima de una pequeña máquina de coser estaban una camisa, un pantalón negro y unos zapatos amarillos pertenecientes a Santiago Rodríguez, novio de Estela. Así lo confirmó David en su declaración, por lo cual todo indicaba que el asesino era probablemente su cuñado, quien también le hurtó un uniforme de gendarme
y unos zapatos de charol para despistar a la policía. Además, Santiago robó cerca de 60 pesos de una alcancía que guardaban debajo de la cama y en su fuga dejó varios centavos regados por el suelo. Otros indicios más fueron ropas ensangrentadas que pertenecían a las 3 mujeres y que se hallaron dispersas por la habitación. Con todas estas pruebas, los comandantes Felicitos Hernández, Sabás Francia y Silvestre Fernández dieron la orden de buscar a Santiago Rodríguez Silva, a quien consideraron el principal sospechoso del triple asesinato en la peluquería La Flor de Oaxaca. En su declaración ante los investigadores, David Heredia explicó dónde y cómo conoció a Santiago Rodríguez. El joven gendarme precisó que él y su familia partieron de la Sierra de Oaxaca, su lugar de origen, con rumbo a Guadalajara y luego a Michoacán, estados donde trabajó como zapatero. Al llegar a la Ciudad de México, David logró hacerse de un lugar en la policía como gendarme, juntó un dinero y puso la peluquería, atendida por su madre y hermana. Santiago le pidió que lo recomendara para obtener un puesto en la corporación policíaca de la ciudad, pero no se lo dieron, ya que no sabía leer ni escribir bien, así que le dio trabajo en La Flor de Oaxaca, donde comenzó a cortejar a su hermana Estela. En su declaración, David también relató a los investigadores que Santiago alguna vez le confesó que andando por la sierra de Guanajuato había asesinado a 2 arrieros durante una parranda en la que discutieron y sin más, Santiago los asesinó a sangre fría a cuchilladas. Cuando tocó el turno de dar su testimonio al niño Leonardo Torres, comentó a los agentes policíacos que el domingo se retiró del domicilio de la familia Heredia cerca de las 6 de la tarde, donde se encontraban la señora Juana, Estela, Teresa y el mismo gendarme David Heredia, mientras que Santiago estaba en la peluquería en compañía del señor Joaquín Sandoval, un zapatero amigo suyo. El pequeño narró que antes de irse, Santiago Rodríguez le pidió como último favor antes de que se retirara a su casa, que le comprara un mezcal, situación que se le hizo extraña al niño, pues nunca lo había visto beber alcohol. Leonardo contó que fue a la tienda, compró el mezcal y se lo entregó a Santiago, siendo la última vez que los vio a todos antes de irse a casa. A la mañana siguiente, llegó antes de las 7 de la mañana, como era su costumbre, para ayudar a las 3 mujeres en los mandados, pero encontró cerrada la peluquería y por más que tocó, nadie le abrió. Luego llegó David, quien derrumbó la puerta y se toparon con la espeluznante escena. Fue el miércoles 25 de abril, cuando se llevó a cabo el sepelio de las 3 mujeres, queridas por todo el barrio de Tacubaya. En el Panteón de Dolores se vivió un auténtico duelo popular, donde los vecinos acompañaron a David Heredia hasta donde sería el último lugar de descanso de su madre, hermana y novia. Juro ante ti, madre mía, resolver mar y tierra para encontrar al asesino y hacerlo pagar por lo que les ha hecho. David se hincó, prorrumpió en sollozos y no dijo más mientras los enterradores hacían su trabajo y los asistentes dedicaban porras, llanto dolorido y más aplausos a las 3 difuntas. A esas horas, en el lugar del crimen, los investigadores Silvestre Fernández y Francisco Campos examinaban la escena y buscaban pistas que los llevaran a desenredar la trama de la tragedia, ya que sabían que probablemente Santiago era el asesino, pero los motivos por los cuales les había quitado la vida no los tenían muy claros. Pero ¿cuál fue la sorpresa de los detectives al encontrar una carta escrita
por una mujer que se excusaba de haberle dado falsas esperanzas a su amante, sabedora de que tenía otros compromisos. Discúlpame, lo nuestro no puede ser. Entiende que yo amo a otra persona a quien no puedo traicionar. Pues yo sé que me ama, por favor, no me metas en problemas. Ya no insistas, porque entre tú y yo no puede haber nada más que una amistad. Atentamente, Teresa. Los detectives se miraron sorprendidos y de inmediato se cuestionaron si se trataba de Teresa, la novia de David Heredia, por lo que se llevaron el documento para su análisis y cotejarlo con la letra de la novia del gendarme. Solo así sabrían si ella y Santiago tenían una relación a escondidas del policía. Al conocer la policía secreta de la ciudad que Santiago Rodríguez era originario de un pueblito llamado Los Tinacos, ubicado en León, Guanajuato, envió una comitiva de 3 detectives para buscar al presunto criminal. Los padres de Santiago Rodríguez fueron ingresados a prisión, acusados por la policía de encubrir al asesino, ya que se negaban a revelar dónde se encontraba. Así pasaron 3 días más, durante los cuales las policías de León y de la Ciudad de México buscaron al Chacal de Tacubaya por las serranías guanajuatenses y distintas colonias de la capital mexicana, sin tener éxito. Era evidente que el criminal era astuto, se estaba burlando de ellos, pero también era claro que cada vez se sentía más acorralado. Fue a mediodía del 28 de abril, mientras los agentes Francisco Kraus y Eduardo del Prado buscaban al asesino en un pueblito de León llamado El Calvario, que lo sorprendieron mientras desayunaba huevos revueltos con frijoles en salsa verde, en lo que había sido alguna vez la casa de sus abuelos. Al verse descubierto, trató de atacar a los detectives con una navaja de peluquero, pero Kraus y Moray sacaron sus pistolas, lo desarmaron y le recomendaron que por su bien aceptara sus crímenes y se entregara. A la mañana siguiente, y en cuanto llegaron los generales Tejada y Revueltas a la comandancia de León, comenzó el interrogatorio contra el Chacal de Tacubaya. Al calabozo del asesino ingresaron ambos detectives y Tejada comenzó sin preámbulo las preguntas. ¿Por qué mataste a Juana, Estela y Teresa? Yo no las maté, solo me defendí porque ellas me atacaron primero. Yo escapé de la peluquería, pero nunca me imaginé que estuvieran muertas. No mientas. Será mejor que nos digas la verdad. ¿Por qué las atacaste? Está bien, yo no quise matarlas, pero Estela se entendía con su propio hermano, David, y yo me iba a casar con ella. Cuéntanos qué pasó la noche del 22 de abril en la peluquería. Yo estaba en la peluquería tomando pulquito con el señor Joaquín, un zapatero, amigo nuestro, mientras David, su mamá, su hermana y Teresa se encontraban descansando en un cuartito donde dormían. Luego le pedí a Leonardito que nos trajera mezcal. Como a las 8 de la noche, David se fue a trabajar y como media hora después, Estela, su mamá y Teresa salieron, pero no me quisieron decir a dónde. Tardaron como 1 hora en volver y le pregunté a Estela a dónde habían ido. ¿A ti qué te importa dónde fuimos? Luego me metí al cuartito a tomarme un café y acto seguido, mi general, las 3 mujeres entraron y me agredieron. Estela con una navaja de rasurar, la señora Juana con un cuchillo y Teresa con la barreta. Como pude me defendí, mi general, que juro que no me di cuenta de lo que pasó. Ahí estuve, junto a los cadáveres, hasta las 4 de la mañana, en la que me curaba la herida de mi brazo. Me quité las ropas ensangrentadas y los zapatos, y me puse un uniforme de gendarme de David. ¿Es cierto que tuviste relaciones íntimas con Teresa Pulido, la novia de David? Eso no es verdad, yo no tuve nada que ver con esa muchacha. Ella se me insinuó varias veces, la muy buscona, pero yo la rechacé porque me iba a casar con Estela. ¡Mienten! Todo es mentira, soy inocente. Santiago contestó de forma desesperada, y en ese momento el general Tejada le dijo que lo llevarían a la Ciudad de México para procesarlo y ordenó a los gendarmes
que lo devolvieran a su celda. Ante tal relato, por momentos, incoherente y otros, desfachatado, los generales Tejada y Fernández estaban sorprendidos y no tenían duda de que Santiago era el asesino, pero seguían sin saber los motivos del por qué las había matado. Sin embargo, el criminal se encontraba en un estado de locuacidad que no le permitía responder con claridad. El martes 1 de mayo, un tumulto de personas se agolpó a las afueras de la comandancia de policía en la calle de Revillagigedo, en el centro de la Ciudad de México, esperando el arribo del Chacal de Tacubaya. La comitiva estaba integrada por 5 patrullas Cadillac. En la segunda iba el criminal Santiago Rodríguez, escoltado por los generales José Pérez Tejada y Silvestre Fernández. La multitud rugía que lo mataran, y al detenerse la patrulla para bajar al asesino despiadado, la policía tuvo que formar una valla de varios uniformados, pues la muchedumbre estaba tan enardecida que querían abalanzarse contra Rodríguez Silva para lincharlo y hacer justicia por propia mano. Media hora más tarde, frente a la gente del Ministerio Público, Santiago Rodríguez comenzó su declaración de los hechos, pero al ver toda esa multitud y estar en el puño de todo el aparato de justicia, se sintió diminuto e indefenso. Durante su declaración, Santiago cayó en contradicciones y disparates. Discurría en afirmar que Teresa se le insinuaba constantemente y que David tenía relaciones íntimas con su hermana Estela, y afirmaba lo antes dicho, que solo se había defendido del ataque de las 3 mujeres, pero que él no las había asesinado. El relato del asesino enardeció cada vez más a la multitud, por lo que la gente del Ministerio Público y los detectives decidieron terminar con el interrogatorio. Al día siguiente, se acordó realizar la reconstrucción de hechos en la misma peluquería La Flor de Oaxaca, donde sucedió el triple crimen, con el propósito de saber, de una vez por todas, los motivos que llevaron a Santiago Rodríguez a quitarles la vida a esas 3 mujeres. Durante la reconstrucción de los hechos, el Chacal volvió a relatar la misma versión que dio desde la primera vez. ¿Sabía, señor Rodríguez, que Estela estaba embarazada? Ayer nos entregaron los resultados de las autopsias y su prometida tenía 3 meses de embarazo. No solo mató a su novia, sino también a su hijo. No puede ser. Están mintiendo. Ese hijo no era mío, ¿lo ven? Ese hijo era de su hermano David. Me vio la cara la desgraciada. Qué bueno que la maté. De pronto, el Chacal, con movimientos ágiles, salió de la pequeña habitación y en la peluquería tomó una navaja. El primero en enfrentarlo fue el comandante Francisco Kraus, quien esquivó un intento de puñalada, pero resbaló con los restos de sangre y agua que aún había en la escena del crimen. Cuando el desquiciado asesino intentó asestarle una puñalada en el cuello al detective, el general Tejada reaccionó en defensa de su compañero y disparó su pistola calibre 45 milímetros. La bala se incrustó en el pecho del lado derecho, muy cerca del cuello de Rodríguez Silva, quien se tambaleó y antes de caer, trató de atacar ahora a Tejada, quien volvió a dispararle otra vez en el pecho. El Chacal de Tacubaya cayó al suelo, dando los últimos estertores, a unos cuantos pasos de donde había asesinado cruelmente a Juana, Estela y Teresa. Su cuerpo se manchó de su sangre y la de sus víctimas, y en segundos murió. La muerte de Santiago Rodríguez Silva, el Chacal de Tacubaya, corrió por todo el barrio, sin importar que era de madrugada. A las afueras de La Flor de Oaxaca, la multitud se agolpó igual o más que cuando éste había asesinado a las 3 mujeres,
apenas 9 días atrás. El caso de El Chacal de Tacubaya, en 1934, conmocionó a la sociedad de la capital mexicana, siendo una escalofriante historia que comenzó y terminó en el mismo lugar, con la muerte de las víctimas y del mismo asesino.